Está con nosotros el licenciado Inocencio García para compartir nuestro espacio Visión Integral de hoy domingo en la mañana. Inocencio García tiene una maestría en alta dirección pública del Instituto Universitario de Investigaciones José Ortega y Gasset de España y el Instituto Global de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Estudió sociología en principio, ¿no? Así es. Él es viceministro de Cooperación Internacional en el Ministerio de Economía, fue director general de Cooperación Bilateral, fue responsable en el país para la cooperación iberoamericana, representante de la República Dominicana ante el Consejo Intergubernamental del Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de Cooperación Sur-Sur, y fue el responsable en el país para la cooperación internacional de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Además fue representante ante el Comité de Cooperación Sur-Sur de la CEPAL y embajador encargado de la División de Relaciones Internacionales con Haití a propósito del tema que tenemos bastante caliente. Bueno, ha participado en diferentes eventos, foros internacionales, charlista, conferencista. Para nosotros es un honor tener, bueno, hay que agregar la parte política, ¿no? Miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y además el secretario para Asuntos Haitianos. O sea, que es un placer recibirte y yo creo que muy bien en medio de la situación que tenemos con Haití. Para nosotros es un placer tenerte en Misión Integral. Muy bien, muy bien. Gracias, José, por... Creo que es la primera vez que está con nosotros. Es la primera. Y ya este programa tiene 10 años. Ya habíamos conversado, ¿no? Y bueno, ahora se da esta grata oportunidad. Así que muchas gracias por... Bueno, mira, yo creo que para que la gente entienda la dimensión de este problema, vamos a empezar un poquito hablando de la evolución de las relaciones con Haití. Sí. Y partiendo más desde lo que fue el acuerdo del 1929, así es, la ratificación del 1936 y los acontecimientos que se derivaron a partir de la construcción del muro, sobre todo esa reunión creo que fue del mes de marzo del año 2021, que ya se había completado. O sea, para que la gente entienda cuál es la situación en que estamos inmersos y qué ha pasado históricamente con él. Bueno, vamos a ver como estos programas en general no solamente se ven a nivel nacional, sino también que tienen proyección internacional. Quizás es bueno poner un marco histórico, ¿no? Para que la gente entienda el por qué se está dando este evento, este contencioso en torno a la construcción de un canal que está desarrollando Haití y que tiene como propósito trasvasar las aguas del río Dajabón, que nace en la República Dominicana en la loma Pico de Gallo, Loma de Cabrera, la misma provincia de Dajabón. Entonces, bueno, es importante que quienes nos ven sepan que entre estas dos naciones hay lo que el mismo publicista, historiador, etnólogo, médico, Jean Presmals señala en su libro La República de Haití, la República Dominicana, y lo subtitula diciendo un problema de carácter histórico, geográfico y etnológico. Exacto. Es decir, no solamente lo deja en histórico y geográfico, sino también etnológico, refiriéndose a que hay una diferencia étnica entre estas dos naciones, ¿no? Porque tienen, lógicamente, orígenes distintos, diferentes, ¿no? Y eso, lógicamente, hay que ponerlo sobre la mesa para que el pueblo entienda de que realmente, como yo lo señalo, lo que hay entre los dos pueblos es tensión étnica, que quiere decir que es lo étnico, que está más allá de lo racial. Tiene que ver con que lo étnico abarca lo histórico, lo geográfico, lo económico, lo psicológico, cultural en general, ¿no? ¿Verdad? Sí. Es decir, es una totalidad que expresa y define a dos psicologías
totalmente distintas, que tienen visiones sobre la vida, la religión, totalmente distintas, ¿no? Entonces, bueno, otro dato que también hay que ponerlo sobre la mesa para poder entender esta tensión, que no es, esta es una coyuntura de crisis, lo que quiere decir que tenemos problemas estructurales, que esta crisis se deriva de esos problemas estructurales, que son de diversas dimensiones. Y es también el otro dato de que nosotros nos independizamos de Haití. También, ¿no? eso tiene algo singular en la región de las Américas, es decir, no hay en la región no hay de otro, las Américas históricamente un acontecimiento común. No hay en la región de las Américas una nación latinoamericana o del Caribe en general que se haya independizado de su vecino. Y siendo nosotros una isla. Y siendo nosotros otra cosa, una isla, porque no es lo mismo Centroamérica, que es un subcontinente, ¿no? Es decir, todos esos elementos de carácter geográfico, cultural, histórico, hay que tomarlo en cuenta para entender inclusive, Juan José, lo que pudiésemos llamarle una tensión geopolítica. ¿Tensión geopolítica en qué sentido? En el sentido de que tú tienes ya de aquel lado un estado colapsado. Ese es otro dato para poder entender este contencioso hídrico que tenemos ahora entre los dos países. Y cuando hablamos de que hay un estado colapsado es porque ninguna de las instituciones que son soporte del Estado están funcionando. Ese primer ministro y ese gobierno que acompaña al primer ministro Ariel Henry es un gobierno de facto, no es un gobierno de jure porque no está amparado constitucionalmente. A raíz de un acontecimiento fatal. Y él está ahí no por una voluntad. No es legitimado. Exactamente, no es por una voluntad del pueblo haitiano, sino que fue por una incitación o una promesa. Que fue una especie de invitación del Call Group, que está encabezado por Estados Unidos, compuesto por España, Alemania, Francia, los dos secretarios generales, uno de Naciones Unidas y otro de la OEA, que forman el denominado Call Group y que tiene mucho peso en las decisiones que se adoptan en Haití. Entonces, 9 días después, una semana después del magnicidio, el presidente Jovenel Moïse, el 7 de julio del año 2021, ya tiene 2 años. 2 años. Ya cumplió 2 años del magnicidio al presidente Jovenel Moïse, inclusive en su lecho matrimonial, algo también inédito. Entonces, bueno, se invitó a que él formara gobierno. Lo que quiere decir que para también poder entender la dificultad que tiene el Estado dominicano, en este caso el gobierno dominicano, para poder entrar en un diálogo, tener un interlocutor, estamos hablando de que primero hay un Estado colapsado, hay 200 pandillas que ya dice la Dirección General de Protección Civil de Haití, que domina el 80% de la capital de la capital y de la conurbación, ¿no? Pero además, otra cosa, Juan José, para que veamos la singularidad de la crisis geopolítica insular que tenemos, y la comunidad internacional debe entender eso. Bueno, pues estamos hablando de que esas 5 federaciones de pandillas, son 5 federaciones de pandillas, con alrededor de 200 pandillas, ya datos de la ONU y datos de las mismas autoridades haitianas que están ahí, domina la ruta número 1 que va a Cabo Haitiano, la ruta número 2, la número 3 y la número 8. Aunque esas pandillas no estén físicamente en todo el territorio nacional, al controlar las principales rutas nacionales, tienen el control del país, ¿no? Lo que significa que estamos ante la presencia de un Estado colapsado. Ahora bien, vamos entrando en el... Ahí no hay nadie que pueda poner autoridad. No, es un país sin autoridad. Sin autoridad. Es decir, ese gobierno de facto del primer ministro Ariel Henry primero negó de que no estaba
detrás de la construcción del canal, y es cierto que no estaba detrás de la construcción del canal. Lo que pasa es que es un gobierno tan débil, no tiene legalidad ni legitimidad ante la población haitiana, que como el Estado está colapsado, ese Estado no tiene capacidad coercitiva para parar a esos sujetos, empresarios privados y políticos empresarios que están auspiciando ese canal. Entonces, es un país sumergido en el caos. Totalmente. El tema de la crisis, la hambruna que hay en Haití es una cosa sorprendente. Estamos hablando de un 49% según la FAO de la población haitiana sufriendo de hambre pura. O sea, no está comiendo, no se está alimentando. Es inseguridad. El tema de los secuestros, de las violaciones, las escuelas están cerradas. 3.500 fallecidos por asesinatos. Por asesinatos en la calle permanentemente. En fin, eso es lo que tenemos de aquel lado. Eso es lo que tenemos de aquel lado, ¿no? Para que quien nos ve pueda entender la complejidad del dossier diplomático que el gobierno dominicano está tratando. Ahora bien, es que la fuerza del pueblo no apoya la soberanía nacional o la integridad territorial. Eso está fuera de toda discusión. Es decir, al gobierno constitucionalmente, a cualquier gobierno le corresponde defender la soberanía nacional y la integridad territorial. En consecuencia, cuando nosotros hacemos como fuerza del pueblo una observación a la medida, lo que estamos diciendo, y lo ha dicho el presidente Leonel Fernández, ¿no? Lo acaba de decir, apoyamos la medida porque ¿en qué sentido se apoya la medida? En que la República Dominicana tiene razón. Tiene razón. Ya con el convenio internacional. Al convenio internacional en función del artículo 10 1929. de 1929. Ahora bien, tú no puedes solo tener razón, sino que esa razón tú debes saber cómo tú la acompañas. Y en consecuencia, entonces, lo que está ocurriendo con esto es que la medida, Juan José, que ha tomado el gobierno de cerrar la frontera por tierra, mar y aire, cuando uno analiza la medida, el tamaño de la medida, la inversión política que ha hecho el gobierno, los medios físicos, financieros que el gobierno está poniendo para el cierre de la frontera, con relación al objetivo que es el cierre del canal, entonces tú ves que primero esas medidas no tendrían objeto porque resulta que ese canal no lo van a detener. Entonces, sería que las medidas han sido desproporcionadas en función del conflicto que tenemos, que pudo haberse resuelto por otras vías. Por la vía diplomática. El gobierno debió insistir. Porque es que se habla de soberanía. Y es verdad, el río es de los dos, está en la frontera. Nos corresponde en ese momento, donde esté el canal o la toma del canal, es de ambos países, es de los dos. No es que está corriendo por el lado tuyo, por el lado mío. Exactamente. Ahora, es de proporcionar las medidas que se adoptan y entonces hay que ver cuáles son las medidas que el gobierno va a tomar después si el canal no se detiene, como que parece no se va a detener, más cuando el gobierno ha anunciado ya que realmente está de acuerdo con la construcción del canal. El Ministerio de la Cancillería haitiana y el Ministerio de Agricultura, y entonces ya el primer ministro ya le dice, o el presidente, el primer ministro de Haití le dice a su diplomacia, apoyen la construcción del canal. Mira, yo lógicamente estuve en la Embajada Dominicana en Haití 1998-2000, y luego fui, como tú lo acabas de decir, embajador encargado de la División de Relaciones con Haití 2004-2007, y en consecuencia tengo la experiencia de negociaciones diplomáticas con las autoridades del vecino país. Y lo que yo aprendí, Juan José, en ese tiempo, y en el tiempo que tengo llevando el tema, es que el principio de negociación de los haitianos respecto a la República Dominicana en materia diplomática es el principio es el siguiente: dar mucho de palabra y poco de obra.
Lo que quiere decir eso es que yo te firmo cualquier documento, pero no solamente que no te cumplo, sino que no me interesa cumplirte. En el caso de la República Dominicana. Y ahí está la historia. Y siempre decía que tienen una excelente diplomacia. Y ellos tienen una excelente diplomacia, y para que veamos con una cierta, función de sus intereses, yo creo que es correcto, pero con una actitud hasta cierto punto artera, porque primero se niega de que no está a favor del canal, y sin embargo ha llegado una nota diplomática de la Cancillería haitiana instruyendo a todas sus misiones a nivel internacional que defiendan la posición de su gobierno en la construcción del canal, porque ahí mismo se dice tienen que explicarle que a Haití le asiste el derecho. Y es un país soberano. Y que es un país soberano, etc. Pero resulta que no, que hay que aclarar lo siguiente. El artículo 10 tiene 2 párrafos. El primer párrafo, de manera taxativa, señala y clara que ninguna de las partes pueden construir obras sin la coordinación con la otra parte. Consenso con la otra parte, para que no haya afectación de... Exactamente. ¿Cómo ocurrió? Vamos a hablar después con el caso de Río Pedernales, que es el antecedente positivo. Y en el segundo párrafo, esto tiene una consecuencia para lo que dicen que la República Dominicana está usando, tiene varias tomas, ¿no?, de parte de ellos, y también algunos sectores de opinión pública también lo asumen. Porque son así, 4 ríos. Lo asumen así. Resulta que el segundo párrafo dice: lo anterior no significa privar a ninguna de las partes hacer uso. Y aquí vienen las 2 palabras clave. De manera justa y equitativa, el uso de las aguas que pasan por su territorio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que las tomas que tiene la República Dominicana no es en aguas transfronterizas. Porque no es en territorio haitiano, sino que es en territorio dominicano. Como nosotros no pudimos prohibirle a Haití en su momento, cuando construyó la presa Peligre, que conecta, que se sirve de las aguas del río Atibonito, que también nace en la República Dominicana, en pero la Loma, recorre parte del territorio haitiano, y ahí hay una presa que en tiempos atrás daba el 60% de la energía eléctrica de la capital Puerto Príncipe, ¿no? Lo que quiere decir es que lo que está haciendo Haití es una inobservancia. Ahora bien, en el caso nuestro, lo que ha dicho el presidente Fernández, debimos hacer un escalamiento por los distintos niveles diplomáticos, inclusive si queremos, dice el presidente Fernández, escalar el nivel diplomático, entonces solicitamos una reunión del Consejo de Cancilleres de la OEA, sí, para que el Consejo de Cancilleres de la OEA conozca el caso, conozca el diferendo, y entonces la comunidad internacional, a través de la OEA, que es el organismo interamericano, pueda acompañar precisamente a los 2 países a buscar una vía de avenencia, porque al final el tema cambio climático y el tema de degradación de esa cuenca conspira contra esas obras que se están realizando ahí. ¿Por qué? Porque ese río se puede secar si ambas partes no se ponen de acuerdo, primero para reforestar las cuencas que están más degradadas, que lógicamente de aquel lado, han degradado, han sacado gravas, hay una industria inclusive de aquel lado, ¿no? De este lado también está deforestado, pero no del mismo grado en que está del lado haitiano. En consecuencia, por encima de todas las decisiones de carácter diplomático o político que tome cada estado, si no hay una avenencia por la vía diplomática, y que además en este caso el gobierno dominicano lo sugiere don Aníbal de Castro en su artículo de hoy en el Diario Libre, le señala que para quitarle
la fuerza que puede tener el gobierno haitiano a nivel internacional en un arbitraje, dice, ¿por qué no vamos? ¿Por qué el gobierno dominicano no solicita técnicos de alto nivel de la Organización de Estados Americanos para que hagan un estudio de impacto ambiental? Y el estudio de impacto ambiental determinará. Yo tengo experiencia porque he participado en estudios de impacto ambiental. Bueno, va a determinar que si no hay un proceso de reacondicionamiento y de reforestación de la cuenca, nadie va a tener agua. Nadie va a tener agua. Y para hacer la pausa brevemente, vemos que el gobierno está activando la construcción de la aduana a la vigía. De la aduana a la vigía, exactamente. Entonces, ¿qué pasará ahí? ¿Qué pasará ahí? Sí, o sea, si el gobierno dominicano, es decir, es para que veamos que los haitianos tienen que también bajar un poco, bajar su petulancia y su altivez, siempre con respeto a la República Dominicana. Entonces no va a haber agua. Porque entonces si el gobierno dominicano, porque está en su territorio. Restaura el canal Aduana a la Vigía, ellos se quedan sin agua. Bueno, mire, vamos a hacer una pausa y retornamos a esta interesantísima conversación con Inocencio García. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Hoy celebramos, pero hacemos un resumen de 3 años de trabajo arduo y dedicación a esta organización. Y quiero expresar mi más sincero agradecimiento por su continuo apoyo y presencia. Estos resultados se enmarca en el contexto de la política gubernamental en el cumplimiento a lo establecido en la Ley 2000, que rige los derechos de propiedad industrial. Es política de nuestro presidente, es política del gobierno, realmente nosotros expandir todas las tareas que están vinculadas a la propiedad industrial.